Bueno, comenzamos con el primer punto de la bolilla uno con tres temas centrales, que es concepto de derecho romano, importancia de su estudio y épocas en que puede dividirse la historia del derecho romano o la historia constitucional romana. En cuanto al concepto, si tenemos en cuenta que el derecho es el conjunto de normas y principios que rigen la vida del hombre en sociedad, nosotros podemos dar dos conceptos de derecho romano que en la doctrina se conocen como concepto amplio y concepto restringido. En sentido amplio, vamos a decir que el derecho romano es el conjunto de normas y principios que rigieron la vida del pueblo romano desde su fundación en el año 753 a.C. hasta el año 565 después de Cristo, fecha en que muere el emperador Justiniano. En sentido estricto, podemos decir que el derecho romano es el conjunto de normas y principios contenidas en el Corpus Iuris Civilis, que es el nombre medieval que recibe la obra legislativa del emperador Justiniano. ¿Cuál es la importancia de su estudio? Podríamos encontrar un sinnúmero de razones que justificarían y darían razón a esta afirmación, pero nos vamos a centrar en cinco, o vamos a nombrar nada más que cinco. Primero, el derecho romano, el Corpus Iuris Civilis de Justiniano, es el antecedente de casi todo el derecho moderno occidental. En segundo lugar, Roma fue pionera en la separación entre el derecho y el pensamiento religioso, que es lo que se denomina en doctrina proceso de laicización del derecho. En tercer término, es en Roma en donde nace una ciencia del derecho, una ciencia jurídica en el sentido moderno, con la aparición de la denominada jurisprudencia clásica. En cuarto lugar, el derecho romano es fuente directa o indirecta de los códigos modernos y del derecho civil argentino en particular. En quinto lugar, el derecho romano enseña una manera de razonar jurídicamente. ¿Ello por qué? Porque gracias al derecho romano y al periodo tan extenso de su historia, no solo nos permite conocer la legislación, la normativa que rige cada institución jurídica, sino su evolución sociojurídica. ¿Cuáles son las épocas en que se puede dividir la organización constitucional de Roma? Estas épocas varían según el interés académico de los distintos autores y en qué punto ponen importancia. Pero convencionalmente, y sin perjuicio de las otras divisiones, vamos a nombrar los tres periodos constitucionales que todos los autores aceptan, que es la monarquía, la república y el imperio. La monarquía, que comprende desde el año 753 a.C., fundación de Roma, hasta la caída del último rey romano, Tarquino el Soberbio, en el año 509 a.C. El periodo republicano, que va del 509 a.C. hasta el advenimiento de Augusto en el año 27 a.C., y el periodo imperial, que va del 27 a.C. hasta la caída del Imperio Romano Occidental en el año 476 después de Cristo. Esto sin perjuicio de aclarar que el Imperio Romano Oriental continuó desarrollándose hasta el año 1453 después de Cristo, imperio que se conoce en la historia, en la historiografía, como Imperio Bizantino.